Bueno, buenos días con todos. Para nuestro canal de Ingeniería el Día, hoy día vamos a tener una conversación con el ingeniero John Wayne Condori Machaca, un ingeniero egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, que se graduó como ingeniero químico. El tema que vamos a tocar es aplicaciones de procesos de oxidación avanzada basados en ozono para un tratamiento de un efluente textil post-DAF para su acondicionamiento previo a la ultrafiltración. Bueno, el nombre es bastante largo, pero John ya nos va a aclarar estos detalles. Sí, Hola John, podemos empezar. bueno, buenos días con todos. Vamos a mostrarles una parte del trabajo que me sirvió para poder alcanzar el título. En este caso es un tema muy interesante porque vamos a utilizar procedimientos de oxidación avanzada basados en ozono para poder tratar un efluente textil, ¿no? Incluso no necesariamente como el nombre tan extenso lo dice, incluso puede ser para poder tratar el color también, en el cual ha sido muy favorable. Pero en este caso vamos a tratar de disminuir la DQO para poder, digamos, hacer, entre comillas, masticable el tratamiento para que pueda llegar a la etapa de recuperación del agua. ¿Ya? Entonces comenzamos. Esto se realiza obviamente en un contexto del uso intensivo del agua. Sabemos que la industria textil es una industria que de por sí eh, a- consume mucha agua para su producción y la idea en esto es también darle un reuso al agua. Obviamente debido a la escasez hídrica que estamos presentando. Y también debido a las limitaciones de los tratamientos convencionales que generan digamos, algunos tratamientos que ya tenemos, ¿no? Que no necesariamente pueden destruir colorantes o, digamos, por ejemplo, pesticidas o demás, ¿no? En este caso, cuando tenemos el problema de poder tratar efluentes que son recalcitrantes, utilizamos, pues, ¿no? Allí la oxidación avanzada. Ahora, dentro de las operaciones textiles que generan muchos efluentes, en sí, tenemos el famoso tintado, el acabado, la producción de fibras, ¿no? Cada uno correspondiente a un contaminante específico. Por ejemplo, en los pretratamientos, los álcalis, en los tintados, los colorantes, en los acabados, lo que vienen a ser biocidas que se utilizan para poder dar, digamos, una característica al tejido. Estos, al nosotros querer degradarlos, eh, se nos hace muy complicado, puesto que los tratamientos convencionales no se pueden deshacer de estos materiales y pues tenemos que utilizar la vía de los tratamientos avanzados, ¿no? Y una de ellas, Cuando hablas, disculpa John, cuando hablas ujú, de tratamientos convencionales, ¿a qué haces referencia? cuando me refiero a convencionales, son los tradicionales, tu ovulación, floculación, tu tratamiento biológico, de los Ok, activados, tu OSB, o puedes utilizar, digamos, los tratamientos que utilizan incluso en las petales industriales más sencillas, los MBBR y ok, demás, ¿no? Ujú. ok. Continuamos. Eh, Muy bien, vamos a hablar de proceso de oxidación avanzada. ¿Ya? En el caso de procesos de oxidación avanzada, ¿qué son estos procesos? Estos procesos son tecnologías las cuales generan especies reactivas que son altamente oxidantes y no tratar de que no sean selectivas. ¿Por qué? Al no ser selectivas, vamos a poder realizar un ataque, digamos, más, entre comillas, indiscriminado, es decir, poder atacar cualquier tipo de contaminante presente en el efluente. En este caso, el que presenta un mayor estándar de potencial de oxidación, tenemos liderando al radical hidroxilo. También es muy conocido el uso del ozono por su potencial, por su capacidad oxidante. Sin embargo, en unos momentos vamos a ver qué sucede con él y por qué no utilizamos ozono simple debido a su selectividad en este caso, ¿no? Nosotros buscamos una especie que sea, digamos, no selectiva para que pueda atacar a toda la gama de material recalcitrante. Si utilizamos a uno selectivo, vamos solamente a atacar una parte del todo, ¿no? Y no va a ser eficiente este trabajo.
Una consulta, John. Ujú. Este cuadro, disculpa, puedes retroceder en el anterior. Este cuadro que mencionas de radical y potencial estándar hace referencia a la capacidad de oxidación. Sí, Es así decir, es. eh, ok. O sea, el Entre, radical hidroxilo es el que tiene más capacidad de oxidar a otras sustancias. Así es. Entre, digamos, esto es una forma indirecta de poder evaluar la capacidad oxidante de cada especie, ¿no? En este caso, al tener mayor potencial oxidante, este va a ser de mayor ataque, ¿no? A Ok, comparación del ozono. Aquí tienes, por ejemplo, incluso al permanganato, ¿no? Que de por sí, teóricamente, en la universidad nos indican de que es el que tiene claro que es mayor un buen poder oxidante, oxidante, ¿no? ¿no? Siempre nos dicen Así el es. permanganato es un buen oxidante, pero el ozono es superior y el radical hidroxilo todavía es más, ¿no? Es Es más mayor, alto. así es. Ok, Incluso hay uno más alto que es el oxígeno singlet, que supera el radical hidróxido. Sin embargo, también es necesario la estabilidad digamos, de radical, ¿no? O sea, claro. No el solo es problema necesario su aquí, potencial, sino su estabilidad. así es, porque aquí el problema va a ser encontrar las condiciones necesarias para que pueda estar estable y también para que pueda, digamos, atacar, ¿no? Porque ¿de qué me sirve que si bien tiene un buen ataque, pero desaparece inmediatamente? Entonces, Claro, no va a ser muy así eficiente, es. ¿no? Entiendo. Ahora, ahora quiero mostrarles por el tema de el título mismo, ¿no? El título está basado en lo que vienen a ser los diferentes métodos basados en ozono. En este caso, el mecanismo de ozonización. El mecanismo de ozonización tiene dos vías, una reacción directa y otra vía que es la reacción indirecta. Si pueden observar en la parte de la línea punteada, en el gráfico que se encuentra a la derecha, tenemos a la izquierda la reacción por la vía directa, perdón, y a la derecha la reacción por la vía indirecta. ¿Ya? Entonces, Ok. ¿qué sucede en este caso? Sucede que en la parte de la reacción directa, el ozono es muy selectivo. El ozono busca lugares, zonas que tengan dobles enlaces o enlaces ricos en zonas de alta densidad electrónica. Entonces, el problema está en que siempre va a ir a esa zona y no, y va a intentar romperla, sí, perfecto, pero a enlaces simples o enlaces que no tengan, digamos, densidad electrónica buena, no va a ser atacado. Es decir, el ozono va a ser, digamos, direccionado. Por eso se le dice también que no es eficiente en utilizar, digamos, simplemente ozono. ¿Y en qué O sea, pH sucede esto? en general no es eficiente o en algunos casos sí. O sea, es decir, hay algunos efluentes que de repente tienen una carga, o sea, sustancias que tienen Para carga nuestro, electrónica. para nuestro caso que nosotros estamos buscando disminuir la DQO, Ujú, no, no. no es Sin eficiente. Ok, embargo, sin embargo, si tú hablas de color, por ejemplo, entonces basta que yo trate de eliminar al cromófero, entonces sí, sí me ayuda bastante, porque aquellas zonas en las cuales tenga dobles enlaces o zonas de alta densidad electrónica, sí, lo va a romper, definitivamente lo va a romper. Y el ozono, por eso es un buen, entre comillas, destructor del color. Si hablamos de tema de color, podría servirnos a hacer una evaluación en la parte directa. Sin ok. embargo, Ujú. vamos a ir en el camino viendo que buscar la reacción indirecta es la mejor opción. ¿Ya? Ok, Ahora, hay condiciones. Hay condiciones. No es simplemente que yo agarro ozono y lo burbujeo y listo, ¿no? Y tengo ya mi oxidación. No. Como comenté, la vía directa se ve favorecida, en este caso, cuando los pH son ácidos. Para un efluente menor a 4, con un pH menor a 4, si yo ataco con ozono, el ozono no va a desdoblarse y simplemente va a ser un ataque parcializado a zonas donde tenga dobles enlaces o zonas donde tenga alta densidad electrónica. Por lo tanto, mi eficiencia se mengua, va a ser menor. Sin embargo, eh, ahora vamos a la reacción indirecta.
En la reacción indirecta, lo que yo voy a obtener, o sea, toda esta zona de la derecha, voy a tener una reacción en cadena tan grande en las cuales yo voy a generar el radical OH. El OH con el puntito que ven acá, decimos radical hidroxilo, ¿ya? Con ese electrón desapareado vamos a llamarlo radical hidroxilo, y este va a ser el culpable, este va a ser mi promotor prácticamente, el que va a generar mi oxidación violenta. Este radical no es nada selectivo, él sí va a ir a atacar, y él va a buscar incluso la mineralización de mi contaminante. Va a Una tratar de... consulta. Ujú. Entonces, lo que buscamos con la reacción indirecta es formar el radical OH, que ya, como ya vimos en la tabla anterior, es más oxidante o tiene un potencial más alto, ¿cierto? Exacto, así es. Ok, Y perfecto. también favorecido, ¿por qué? Porque no es selectivo. Al no ser Claro, selectivo, perfecto. atacará a toda Va a la gama atacar que tiene. a lo que puede, ¿no? Y la otra opción que tú mencionaste que también tiene que ser estable, ¿también cumple esa característica? Va a cumplir en ciertos rangos. Por eso vamos Ah, ok, aquí ok. a mencionar lo siguiente, que para que pueda yo trabajar con, digamos, en la producción de mi radical hidroxilo, se va a dar en la condición favorecida a pH básico. Por lo general a pH mayor a 8. A pH menores, pHs ácidos, no voy a tener esta rama de la derecha. Voy a tener la reacción directa del ozono. A pH mayor que 8, sí voy a poder tener mi radical hidroxilo. Pues es una condición a tener muy en cuenta cuando se va a trabajar con ozono y queremos tener altos rendimientos, porque si no conocemos esto, no vamos a saber con qué estamos trabajando y incluso vamos a tener problemas, ¿no? Ok, Ahora, lo importante aquí es que si bien nosotros hemos dicho que a pH mayor de 8 vamos a poder favorecer la aparición del radical, sabemos que el efluente, por lo general industrial, proviene de pozos. El agua de pozo sí o sí tiene alcalinidad. Entonces, tener en cuenta de que la alcalinidad es un secuestrante. En este caso, cuando menciono alcalinidad, lo digo por tanto el carbonato y el bicarbonato presente, van a ser scavengers de estos radicales hidroxilo. Es decir, van a secuestrar a mi radical. Por lo tanto, voy a tener que tener mucho cuidado en la aparición de estos iones, carbonato y bicarbonato. Antes de poder hacer o evaluar, realizar, digamos, un escalamiento de una oxidación avanzada con un método basado en ozono, va a ser necesario evaluar qué tanto oxidante, perdón, qué tanto scavenger por alcalinidad tengo, haciendo ¿cómo, le- pruebas, ¿sí? cómo le llamas? Perdón, o sea, no Ah, entendí el nombre. eh, es un O nombre sea, que siempre le han dado, o bueno, los investigadores le han dado, con el tiempo le dicen scavenger, que en sí es scavengers, ok. scavenger, o sea, Son secuestrante. como interferentes, ¿no? No sé, Llamémoslo así, secuestrantes de interferentes, repente, ¿ya? secuestrantes sería mejor. O Ajá, sea, que cogen el OH y evitan, o sea, ya disminuye la disponibilidad del OH, algo así. así es. Evitan la participación de este prácticamente y disminuye el rendimiento. Ok, Entonces, porque nosotros aparentemente diríamos ya bacán, a pH 8 yo tengo puedo generar, porque obviamente aquí el radical hidroxilo está presente. Entonces, si yo otorgo mayor disposición, trato de aumentar mi radical hidroxilo, voy a poder, perdón, mi ion hidroxilo, voy a poder tener mayor disposición de radical. Pero aquí viene la limitante, que a pHs de arriba del 9.5, como referencia, 9.05, vamos a recordarlo en el camino, eh, aquí la alcalinidad ya interfiere. Entonces, el ion carbonato empieza a llevarse a nuestro radical y hace que mis rendimientos sean menores. Y lo vamos a ver más adelante. Hay una curva muy interesante de pH que es necesario que se pueda observar ok. para que puedan notar esa Entonces, interferencia.
para complementar esta parte, Ujú, buscamos la reacción indirecta, ¿no? Porque el ozono va a generar el OH radical. El pH, el pH favorecido es mayor a 8, ¿no? Y menor a 9,5 hasta ahora, que tenemos de referencia. Y se requiere que no haya los secuestrantes, traducido, ¿no? Del carbonato y bicarbonato. ¿Estamos bien? sí, hay que tratar de tener cuidado con la alcalinidad. Tener cuidado con la Claro. alcalinidad. Ok. Ujú. Ahora, entonces, si tú mencionas que no debería haber o debería, no sé, haber lo mínimo posible de carbonato y bicarbonato, eh, ¿se requiere tratar esto antes o Mm, sería más que todo aplicarlo a efluentes que no tengan estos residuales en mayor cantidad? O sea, no, ¿cuál de las dos no. opciones sería? Es- lo que sucede es lo siguiente. Tú al tener, digamos, obviamente tu efluente, vas a tener, sí o sí las industrias utilizan la huepos. De Ujú. por sí alcalinidad tenemos. Entonces lo que se tiene que evaluar es cuánta alcalinidad tengo disponible y de qué manera va a poder menguar mi disposición de radicales. Entonces, de tal manera que yo utilice una cantidad de ozono arriba de esa cantidad, la cual va a ser secuestrada. Esa es la idea cuando voy a Ujú. tratar de poder escalar. Porque si trabajo sin tomar en cuenta esto, voy a tener rendimientos muy bajos. Ok, No voy a poder elegir, eh, digamos, mi generador de ozono adecuadamente. Y tal vez voy a tener que comprar otro generador de ozono. Entonces, ese es un tema muy delicado, ¿no? Que hay que analizar primero, hay que analizar la disposición necesaria debido al scavenger, ¿no? perfecto. Muy bien. Entonces, queda claro de que el mecanismo de ozonización que tenemos tiene dos vías, una vía directa, otra indirecta, que el pH es fundamental en este caso, en este POA, ¿sí? Muy Sí, bien, perfecto. muy, muy bien, continuamos entonces. Bien. Justo habíamos hablado de las especies pues, secuestrantes, ¿no? Y son estas, tanto el carbonato como el bicarbonato. En este caso, el carbonato es la especie mayor, digamos. ¿Quién me roba más? Me roba más el carbonato que el bicarbonato. ¿Ya? O sea, ¿quién me secuestra más iones? El carbonato y el bicarbonato, que el bicarbonato. Hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Hay que tener muy en cuenta esto, definitivamente. Ahora, parte de... No hay algún rango, o sea, no sé, pues, es máximo que podría tener para evitar que sea que te genere problemas en el proceso? mm, Hay algún indicador o Va a depender mucho cómo puedes? Ujú. es que depende mucho de la concentración de tu alcalinidad, de la cantidad de alcalinidad presente en tu efluente. Entonces, es muy variada en realidad. Entonces, la única manera que puedes hacer es hacer pruebas para saber cuánto te mengua y al momento de diseñar y escoger tu equipo, escogerlo arriba de ese valor que te mengua para que puedas trabajar correctamente. Va a depender Sí. mucho de tu efluente. ¿Ya? Ok, ok.